Bueno, pues buenas tardes a todos. Me reencuentro otra vez con vosotros tras la mesa inicial de esta mañana que tuve el honor de moderar. Para los que se hayan incorporado esta tarde o para los que se hayan incorporado exclusivamente para esta mesa, pues me presento, soy Carlos García León, socio director de la consultoría Legal Reputation, vicepresidente de Inquietos, de este grupo que organiza el Inquietos Life Day, también impulsor de esta iniciativa junto con un estupendo grupo de trabajo que hemos organizado. Espero que os esté gustando este evento de 8 horas, 30 ponentes que hoy celebramos, y tengo que decir que gracias al apoyo de Santander y Mutualidad de la Abogacía y la colaboración de Walters Kluwer y On Time. Nos han precedido ya 5 mesas con estupendas ponencias y ahora nos toca este panel que lleva por título, como ha dicho mi compañera Natalia, Comunicación, Marca y Reputación en tiempos de coronavirus. En este caso, me toca el papel de moderador, además también de ponente, y paso a presentarles a los otros 3 ponentes que me acompañarán, que estáis viendo en la pantalla, que son Jordi Fernández, director de comunicación de Quatre Casas, Paula Fernández Ochoa, socia de More Than Law, y María Ruiz Pacheco, socia de Mirada 360. Bienvenidos a la mesa. Empezamos. La verdad es que hemos oído durante toda la jornada, desde esta mañana, que estamos viviendo una situación sin precedentes, está claro, un escenario de crisis total en el ámbito sanitario, económico y social, y que no sabemos qué secuelas nos va a dejar a nivel económico, pero la verdad es que las perspectivas económicas que tenemos todos no son muy buenas. Pero lo que sí sabemos, y por eso estamos aquí, es que la comunicación, en el sentido más amplio, está jugando un papel fundamental en todos los sentidos en esta situación. Nos hemos visto obligados a refugiarnos, como decía esta mañana, en nuestras casas, pero a la vez hemos tenido la necesidad de comunicarnos con familiares y amigos, con colegas de trabajo, con clientes, con proveedores, porque teníamos que seguir trabajando, teníamos que recibir continuamente comunicaciones de instituciones. Imaginaos la gran cantidad de normativa, por ejemplo, que ha sacado el BOE, consumir noticias en medios de comunicación online, ver comparecencias en televisión o compartir mensajes que hemos hecho todo en redes sociales y en la mensajería instantánea, en el WhatsApp u otras. En ningún periodo tan corto de tiempo nos habíamos comunicado tanto sin ser en persona. Es curioso, pero es la pura realidad. Durante este confinamiento, el mundo online se ha establecido como el new normal y se ha precipitado la puesta en marcha o el impulso definitivo de la digitalización en el mundo empresarial, incluido el sector de la abogacía, que aunque a muchos les gustaría, no vive en una burbuja. Si nos referimos solo a los canales de acceso a la información, varios informes muestran que la prensa digital y las redes sociales se han consolidado en esta crisis, en esta pandemia, como los más seguidos por los ciudadanos, seguido de la televisión. Y como es lógico, la prensa de papel ha sufrido un duro golpe, que de por sí ya estaba tocada y no muy preparada para muchos más golpes. En fin, este es el escenario actual, pero trataremos de ver en este panel si la comunicación, el desarrollo de la marca y la reputación van a cambiar notablemente con el coronavirus o algunas cosas van a seguir igual. Y para eso, pues, como digo, tengo el placer de compartir esta mesa con estos 3 grandes profesionales de la marca, la comunicación y la reputación. La primera pregunta es obvia, la lanzo a todos y vamos a empezar por orden alfabético por Jordi Fernández. ¿Han gestionado bien la comunicación y la reputación, la abogacía de los negocios en estos 3 meses de pandemia? Te añadiría, ¿cuál es vuestra experiencia, ¿no? Desde un gran despacho de abogado? Y luego me preguntaré desde nuestras firmas de consultoría. Buenas tardes a todos. Gracias, Carlos, por la introducción. Creo que has afinado bastante en lo que ha sido la comunicación en este último periodo, en estos últimos 3 meses. Respecto a la pregunta, yo creo que, gestionado, yo creo que en general razonablemente bien. Es cierto que algunas firmas, por lo que he podido ver, se han quedado un poco en estado de shock, porque evidentemente no estábamos preparados para esto, y otras, a mi parecer, han sobrereaccionado. Y lo hemos visto, además estaba siguiendo la
la mesa anterior no han sobrereaccionado con webinars, newsletters, etcétera, ¿no? Ha habido una sobreinformación de la que seguro hablaremos durante toda la mesa. O sea que yo creo que en general razonablemente bien y que algunas han excedido incluso en la comunicación, ¿no? Paula, ¿cómo has visto tú la comunicación y la reputación en estos tiempos de coronavirus, en estos 3 meses? Pues muy en línea con lo que ha dicho Jordi. Realmente una primera fase de miedo, estar a la expectativa, a ver qué hacemos, por dónde van los tiros y vamos a esperar a ver qué hacemos. Cuando ya uno empezó a comunicar el resto, yo creo que se lanzaron con esa sobresaturación de información que también ha dicho Jordi, incluso creo que Lili en las primeras mesas de esta mañana y muchos de los compañeros nos han recalcado ese exceso incluso de webinars, de alertas, hasta el punto de llegar a ser spam, diría yo. Y luego efectos de marca personal, más o menos en la misma línea, con el matiz de que quizá, y mirad que soy yo muy pro emociones, muy pro cierta transparencia, pero creo que ha sido incluso excesiva en cuanto a pues, perder nervios, estar demasiado triste, compartir según qué cosas que creo que también se han excedido de lo que pueda ser cierta estrategia de coherencia o de autenticidad. Entonces yo creo que moderadamente bien, pero necesita mejorar. María, tú además eres experta en gestión de riesgos y me imagino que casi nadie vio venir esta crisis, ¿no? Y el que la vio venir, pues no sé si incluso se había preparado para ello, pero ¿cuál es tu opinión al respecto? O sea, ¿estuvieran o no estuvieran con planes preparados? ¿Se ha actuado bien? ¿Se ha actuado en consonancia con lo que hemos vivido? El micrófono, dale a encender. Ahí. Ahora sí, ¿verdad? Perfecto. Buenas tardes y perdonad. Bueno, yo creo que la comunicación depende de cómo la veamos. Hay una comunicación que es pública y otra comunicación que es interna o es vis a vis y que no se ve ahí fuera, ¿no? Entonces, probablemente yo creo que el punto crítico de la comunicación en esta crisis ha sido la comunicación interna. Ha sido cómo comunicarme con mi equipo, cómo comunicarme con mi gente, cada uno en su casa. Entonces, yo creo que aquí ha habido un reto impresionante porque además era una comunicación que por la situación tan especial en la que estábamos todos, confinados, con los sentimientos alterados, con mucha sensación de incertidumbre. Bueno, pues yo creo que la comunicación interna ahí ha sido un elemento fundamental. Y bueno, yo por lo que he podido ver en los despachos, bueno, la comunicación interna es bastante interna, con lo cual no tenemos acceso a ella, a poder evaluarla tal como tenemos acceso a evaluar la comunicación pública, pero por lo que he podido escuchar o me ha llegado, unos despachos lo han hecho muy bien, otros regular y otros bastante mal. Entonces, no ha llovido igual para todos en tema de comunicación interna. Luego, si nos fijamos en otro stakeholder fundamental, aparte de los empleados, que son los clientes, cómo nos hemos comunicado en el vis a vis con los clientes, pues ahí hay otro tema y también cada uno sabe lo suyo porque no podemos saber cómo se ha comunicado todo el mundo con sus clientes en videoconferencias, por email, hay muchos canales de comunicación, ¿no? Y que había que comunicar, o sea, es el canal, qué tengo que comunicar y cómo lo hago, en qué tono. Entonces yo creo que, bueno, yo creo que aquí ha habido factores muy importantes como la empatía, sea cual sea el stakeholder con el que te estuvieras comunicando, había una cosa fundamental en la comunicación que era saber escuchar, saber ser empático, saber apoyar al otro emocionalmente y no solo emocionalmente, sino en temas de realidad, ¿no? Luego iremos viendo más en detalle si queréis. Y luego estaba el otro aspecto que estabais comentando ya vosotros, que es la comunicación pública, que hemos visto pues mucho ruido, o sea, estábamos el mundo tiene ya mucho ruido, hay multitud de medios, hay multitud de canales, redes sociales, todo el mundo emitiendo, las compañías emitiendo, los políticos emitiendo, los ciudadanos emitiendo,
y lo que hay es mucho ruido. Entonces, cuando hay mucho ruido hay una cosa fundamental y es que te escuchen, que seas relevante. Y para que te escuchen tienes que conectar con cosas que a la gente le importen, ¿no? Yo creo que ese es el kit de la comunicación del ruido. Y luego también yo creo que hay otra cosa muy importante durante estos periodos de desinformación, de fake news, de falta de confianza absoluta, que es que tú como emisor, tú cuando hablas, tú cuando conversas, tengas credibilidad. Entonces yo creo que no ha llovido igual para todos, unos han tenido más, otros han tenido menos, y en lo que estamos ahora es en una crisis de confianza. No confiamos en los políticos, no confiamos en los medios, no confiamos en lo que nos llega a través de las redes sociales, no confiamos ya ni en lo que nos dicen nuestros amigos. La verdad es que has tocado muchos temas, María, y casi es que luego es verdad que luego intentaremos profundizar. Yo creo que el diagnóstico que yo hago, por ejemplo, has tocado dos temas interesantes y sobre todo muy, muy enfocados a comunicación externa e interna, por decirlo, por simplificarlo. Creo que en un primer momento es verdad que las firmas de abogados pues entraron un poco en un shock inicial, como probablemente entraron la mayoría de las personas cuando reciben pues un poco impactos de la sociedad pues negativos, ¿no? Y estaba todo el mundo quizás en un estado muy, muy negativo, ¿no? Por todo lo que estaba sucediendo a nivel sanitario. Pero yo, más allá de esos meses de marzo, abril, la verdad es que yo no tengo la sensación de que los despachos de abogados, por lo menos los despachos de la abogacía y los negocios, muchos de los que asesoramos, se lanzaran a emitir muchos comunicados. Es verdad que probablemente ha habido muchos webinars, que es verdad que es alguna parte de comunicación, pero también es una parte muy enfocada también muchas veces al cliente. Pero yo sí que he visto que los despachos, quizás porque ya lo que comentaba Paula, esta mañana también se ha comentado, nadie quería ser tildado de oportunista, ¿no? Pues sí que creo que hicieron algo que era correcto, que no era el momento de alardear, no era el momento de ponerse a sacar lo bueno, bonito que eran en muchísimas cosas, que ese sector pues a veces abusa mucho de eso y a lo mejor en algunos momentos pues es positivo, pero es verdad que sí que creo que se aprovechó mucho, por ejemplo, para dar mucha información de calidad de muchos abogados que pusieron su opinión y su expertise a disposición de todos los ciudadanos para hablar tanto en prensa como en radio como en televisión, que era algo además que no se solía ver mucho, abogados hablando en televisión de muchos temas de normativa que sacaba el gobierno y que era importante desde diversas materias, ¿no? Yo ahí sí que creo que hicieron un esfuerzo importante por salir. Y estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho, María, porque creo que también si algo se ha caracterizado la comunicación en este momento de pandemia es por la comunicación interna. Interna, que es importantísima en cualquier organización, pero mucho más en las firmas de servicios profesionales, donde evidentemente son intensas en capital humano, ¿no? Y no en otro tipo. Entonces, sí que creo que las firmas aquí es verdad que yo estoy de acuerdo contigo que ha habido de todo, ¿no? Y creo que también Jordi antes hacía un gesto con la cara, probablemente ha habido de todo. Ha habido aquellas firmas que realmente han informado, han motivado y se han implicado para que todos sus empleados, para que todos sus abogados estuvieran al tanto de lo que pasaba, incluso para temas personales, porque no es agradable incluso poder comunicar que se puede incluso haber muerto una persona a lo mejor de tu organización o que están graves familiares, y por no decir ahora lo que comentaremos también de noticias negativas. Y hay otros despachos, pues probablemente que por miedo o por no saber por dónde empezar, pues han intentado hacer lo que yo siempre pongo del avestruz, que esconde un poco la cabeza, y no han sido muy propensos en la comunicación interna, que yo creo que ha sido y debe ser la comunicación más importante que debe haber en los meses de coronavirus y en los meses de desescalada y nueva normalidad, porque no nos olvidemos que aunque todo el mundo está pensando que la próxima semana estamos en la nueva normalidad, no sabemos cuánto tiempo va a durar esa nueva normalidad, y como también esta mañana apuntaban los CEO de las grandes firmas, es todo muy flexible, no sabemos lo que va a pasar, no sabemos cómo va a ser septiembre, octubre, ¿no? Entonces, sí que es muy importante que la transparencia interna se cuide por los despachos, que se busquen los canales más eficaces, que se sea empático,
con mensajes claros, y yo creo que ahí sí que deberíamos reforzar, todos los que nos estén escuchando, reforzar, por favor, la comunicación interna. Me gustaría saber qué es lo que más os ha costado comunicar en los últimos meses. Por ejemplo, Jordi, Paula, ¿qué crees de vuestros clientes, tanto Paula de vuestros clientes como Jordi, tu cliente único, Cuatrecasas, qué os ha costado más o qué pensáis, no necesariamente de vuestro despacho, pero qué pensáis que ha sido más duro de contar? Avanzábamos algo ahora, ¿no? En estos meses. Paula, si quieres. Pues por mi parte, si os parece, en cuanto a marca personal, clientes con los que hemos hecho consultorías y además yo creo que se han incrementado en esta época de parón, de pensar y de replantearnos el qué, precisamente eso, en ese momento de sensación de tener que construir otra vez cuál es la base, la estrategia y a partir de ahí un plan de acción para reinventarse y por tanto comunicar, ha sido difícil, sobre todo al inicio, saber qué comunicar, porque no se tenía muy clara la base sobre la que poder construir luego los mensajes y qué canales utilizar, el tono, si combinar más tristeza, si combinar más alegría, si ser más optimista o menos. O sea, yo creo que ha sido pues, un poco acorde con cómo hemos ido viviendo la situación. Pero en general eso, primero el no saber dónde poner foco y luego segundo también por la sensibilidad de la situación, qué tipo de tono y qué tipo de contenido más o menos emocional poder compartir. Yo te diría que coincido bastante con Paula, sobre todo en las 3 primeras semanas, ¿no? Yo creo que a nivel, podríamos distinguir 2 tipos, ¿no? A nivel contenidos, y nos pasó mucho en las 2, 3 primeras semanas, seguir comunicando, en nuestro caso, internamente, sobre todo, porque externamente comunicamos poco, comunicamos en las primeras semanas, aparte de lo de los webinars y las newsletters que colocábamos o las alertas que estaban en la web. Pero yo te diría que a nivel contenidos, en las 3 primeras semanas lo más difícil fue explicar que seguíamos cerrando operaciones, que seguíamos cerrando asuntos o que seguíamos trabajando y que seguíamos al 100%, aunque incluso internamente los colaboradores no se lo creían. Es decir, nosotros teníamos datos al día siguiente, el día 13 de marzo, estábamos ya trabajando en remoto y teníamos datos de IT de cuántos colaboradores estaban conectados durante todas esas horas fue un viernes, sabíamos que estaba toda la compañía conectada y trabajando, ¿no? Y el explicar eso o el explicar que la vía continuaba y que la vía seguía en esas 3 primeras semanas, yo creo que fue quizás lo más difícil a nivel contenido, ¿no? Explicar que la vía seguía y que seguíamos trabajando. Y quizás a nivel técnico, lo que más nos ha costado, especialmente en nuestro departamento, que hemos hecho todo al 100% digital. O sea, nosotros un día estábamos trabajando en la oficina y al día siguiente estábamos teletrabajando y ahí hemos seguido los últimos 3 meses. Quizás a nivel técnico, y que porque nosotros también somos un despacho muy audiovisual, quizás la dificultad que hemos tenido ha sido en la manera de comunicar de forma audiovisual. Es decir, ya no tenemos al abogado disponible para grabarle, no podemos comentar en forma audiovisual porque al final el audiovisual requiere una parte más física y eso no lo teníamos, ¿no? Hemos tenido que inventarnos con lo que teníamos, con las imágenes, vídeos internos que hemos seguido produciendo, internos para la compañía, pues los hemos tenido que externalizar y lo hemos hecho en base no a persona física, sino a animaciones, etcétera. O sea que a nivel técnico te diría la parte audiovisual es la que más nos ha costado, a nivel contenidos explicar sobre todo al principio que seguíamos trabajando. ¿Cómo creéis que será la comunicación post-COVID-19? O sea, en estos cambios que se han producido estos meses, algunos cambios, también lo preguntaba esta mañana en la mesa inicial, algunos cambios es probable que hayan llegado para quedarse, tanto lo que comentábamos hace un momento en comunicación interna como en comunicación externa, y a lo mejor probablemente de otros nos olvidemos rápidamente. Yo ya estoy viendo estos días como todo el mundo está más alegremente comunicando lo bueno que es en muchas cosas. A nivel corporativo entiendo también que a nivel marca personal pues también pues uno trata ya un poco también de sobresalir mucho más pensando que ya es el momento, ¿no? de intentar mostrar un poco más quién es, porque ya se ha acabado un poco la parte más dura de esta crisis. O sea, ¿qué pensáis que puede quedarse y qué pensáis
que aquello que va a ser un tema solamente coyuntural? Bueno, yo creo que hay una tendencia que ya estaba apuntándose muy claramente antes del COVID y que yo creo que ahora se va a acentuar todavía más, y que es la necesidad de que la gente confíe en nuestra comunicación, es decir, que sea una comunicación honesta, que sea una comunicación coherente, que sea una comunicación que corresponde con la realidad, con lo que somos realmente. Exagerar, tratar de lavar la cara cuando no hay una realidad detrás que sustenta lo que estás diciendo. Creo que no solo en el mundo de la abogacía, en todo, en general, se va a pagar muy caro, ¿no? Hay una exigencia absoluta de no falsedad, de transparencia, de no me cuentes historias que no sean ciertas. Yo creo que estamos todos muy afectados, además, por el impacto que han tenido las fake news en esta crisis, que ya lo venían teniendo, que sabemos lo que han hecho pues con el Brexit o con las elecciones americanas o con cantidad de cosas que han sucedido en España, que son campañas bastante orquestadas. Entonces, ¿qué pasa? Que eso crea un escenario de desconfianza absoluta. Y yo creo que las empresas, que no lo están haciendo mal, son precisamente las que tienen ahora la oportunidad para conseguir esa credibilidad que otros agentes sociales no tienen. Entonces es un momento en el que yo creo que el COVID lo que ha acelerado es, por favor, no exageres, no te embellezcas, cuéntame las cosas relevantes y cuéntame verdades, ¿no? Háblame bien de ti, me parece estupendo, pero que sea verdad. ¿Qué opináis vosotros? Yo, de acuerdo con María, sobre todo yo creo que quedará la transparencia o ser más transparentes, la consistencia, que también lo ha apuntado María, el ser más social, más humano, el comunicar con emoción, todos estos conceptos, todos estos valores asociados a la comunicación, yo creo que eso se mantendrá o debería mantenerse, ¿no? A raíz también un poco de lo que comenta María, ¿no? De la situación, ya veníamos con la situación de las fake news y de intentar ser transparente, etcétera. Creo que también de esta crisis, al menos en los departamentos de comunicación internos, como en todas las crisis, evidentemente, nos ha dejado un pasito más cerca aún del centro de decisión de las firmas, a nivel comunicación, ¿eh? Es decir, estamos más cerca del presidente, del consejero delegado, y también nos ha unido de manera fraternal absolutamente con la dirección de recursos humanos. Eso es inevitable. O sea, en grandes firmas o en grandes organizaciones, yo creo que comunicación y recursos humanos han trabajado como un único equipo y muy cerca, como pasan todas las crisis, del presidente y del consejero delegado o del consejo de administración. Creo que eso está ganado, es terreno ganado y se ha visto claramente, y yo creo que las organizaciones lo han percibido, y creo que eso no deberíamos perderlo y en principio no lo perderemos. ¿De qué nos olvidaremos o de qué nos deberíamos olvidar? Pues yo creo que espero que nos olvidemos de la avalancha, como comentábamos antes, de webinars, newsletters, artículos de opinión en prensa que se produjeron en las 5 o 6 primeras semanas del auge de la pandemia, ¿no? Que fue, o sea, incluso fue insostenible no solo para nosotros gestionarlo, sino para los propios periódicos. Los propios medios, claro. Todo el mundo había escrito algo, todo el mundo escribía algo y todo el mundo quería publicarlo. Y si me apuras, no voy a decir nombres de medios, pero todo el mundo quería publicarlo en los 2 o 3 medios que ellos creían y querían, ¿no? Claro, Carlos, es que fue insostenible. Yo hablaba con compañeros que están en medios y, claro, me decían, apurados, bueno, es que tenemos, claro, una cola para publicar. Y yo decía, no, es que yo, claro, lo tengo que sacar porque es que me piden que lo saque. Pero es que, claro, es decir, tenemos más de 1000 abogados. Imagínate que de repente se ponen a escribir o deciden que ese es el momento de escribir, ¿no? En plan, ¿cómo paras esa avalancha, no? Entonces, eso yo espero, no sé si nos olvidaremos, pero que deberíamos olvidarnos un poco de avasallar, ¿no? Con lo que comentábamos al principio, ¿no? Esa infoxicación. Yo entiendo que había que comunicar y que había que sacar un poco pecho ¿no? Y de lo que sabemos, de nuestros abogados y de todas las... Pero creo que en algunos casos nos hemos sobrepasado. Y eso creo que
que es la parte que deberíamos olvidar de esta pandemia. ¿Cómo habéis percibido los demás lo que está diciendo Jordi del incremento, por ejemplo, ya no tanto de tribunas, pero por ejemplo los webinars, ¿no? ¿Creéis que ha sido algo más positivo que negativo, algo más negativo que positivo en su justa medida, pero es algo que se va a quedar? O sea, aunque realmente volvamos a ir a la oficina, la verdad es que antes muchas veces no lo conocíamos porque a veces no se hacen tan públicos y se invitan a muchísimos clientes, pero los despachos de abogados, sobre todo de un determinado tamaño, hacían infinidad de eventos y hacíamos infinidad de eventos internos en las oficinas. Lo único que se ha trasladado al nivel online, y no sé si es que se ha hecho mucho más o es más fácil, pero ¿se quedarán estos eventos online? ¿Qué pensáis? Yo creo que sí, pero yo creo que realmente la situación en la que hemos vivido es una situación muy especial. Las aguas volverán a un poco de un mundo híbrido, ¿no? Donde hemos visto la utilidad que tienen los webinars, los no desplazamientos y todo eso. Pero, oye, vamos a ver, es que cuando tú vas a escuchar a alguien, aparte de escuchar a esa persona, que puede ser muy interesante, y la puedes escuchar desde una pantalla, tú vas a relacionarte con otras personas, con el que estás sentado a tu lado, con el que luego te tomas un café, con el que comentas. Entonces, yo creo que esa parte los webinars no la están supliendo, ¿no? Yo he sido una adicta de escuchar webinars, porque yo creo que también en una situación en la que necesitabas escuchar, estabas aislado, necesitabas escuchar y necesitabas que distinta gente te interpretara la realidad que estábamos. Yo, por ejemplo, he oído muchísimos webinars de filósofos, ¿no? Entonces, curiosamente, ¿no? Entonces, yo creo que hay una parte que es escuchar al otro, pero yo creo que el mundo presencial tiene otros muchos puntos positivos y otros muchos valores que tendrá que convivir todo, ¿no? Sí, sin duda, pero es verdad que nos hemos habituado muy fácilmente a estas tecnologías y, por ejemplo, Paula, yo pienso que en el tema de la marca personal es una herramienta muy buena, muy potente, porque es verdad de que para determinados eventos a lo mejor pues el tener tantas pantallas, tantas personas, pues no tantas horas, pero para una sesión específica de una persona en la que se quiera potenciar mucho su marca personal, yo creo que es una herramienta muy potente e incluso puede ser incluso mucho más barata, ¿no? Para esa persona que quiere gestionarlo, ¿no? Mira, es un arma de doble filo. O sea, por un lado, para los speakers es la ruina. De hecho, al principio, como bien has dicho... Y, claro, pero por el tema económico. No, total. No por el tema reputacional, o sea, claro. Por eso digo doble filo. Al principio, tanto Jordi como tú habéis recalcado la necesidad imperiosa que teníamos de comunicar para transmitir cierta tranquilidad de que todo sigue, de que, oye, que seguimos funcionando, que el tejido empresarial no debe parar. Bien. Además, como María también decía, necesitábamos tener información. Luego, evidentemente, había tanto que era gratis. Y lo gratis, por eso digo arma de doble filo, por un lado es verdad que es un canal que te sirve para demostrar que tu valía, tus conocimientos, pero por otro lado, al final, todo lo gratis se relaciona con que no es tan bueno. Cuando le puedes ver 20 veces o 500 veces en cualquier medio y a todas horas, ya ese ponente o ese profesional deja de transmitir cierto interés o cierto valor, que por eso os digo que es un arma de doble filo. Y luego también en esta época, yo creo que ha habido demasiado relax en cuanto al contenido de comunicación y de ciertos canales, por ejemplo, como es TikTok. TikTok, yo tengo a muchos abogados muy creativos, pero que les estoy pidiendo, por favor, que frenen, que está muy bien ser creativo, pero que no es su oficio, que no le van a contratar por esos vídeos cantando, bailando, ni haciendo según qué montajes. Y yo creo que en ese sentido es verdad que este paréntesis que hemos hecho, a algunos les ha hecho perder cierto norte o cierta estrategia en cuanto a por qué me contratan y qué debo comunicar para que me contraten. Entonces, TikTok, que se ha potenciado mucho en esta época, espero que en nuestro sector se relaje. Quería hacer dos comentarios a dos cosas que habéis dicho. Estando de acuerdo, Jordi, contigo en el tema de que los departamentos de comunicación han adquirido más fuerza y más cercanía con el director general y, sobre todo, mucho más trabajo en conjunto con recursos humanos, es evidente, porque, como decimos, la comunicación interna pues, ha crecido y va a tener mucha más importancia. La verdad es que tengo que decir que estás en una firma muy puntera,
estás en una firma realmente muy avanzada y no creo que en todas las firmas de la abogacía, incluso no de los negocios, sino en más pequeñas, tenga tanto poder el director de comunicación al lado de los socios directores y el director general. Eso es verdad que está pasando en muchas empresas y María también tiene mucha experiencia en otro tipo de empresas que ha trabajado, pero es verdad que en la abogacía esto no había cuajado tanto, ¿eh? Es verdad que no siempre el director de comunicación, que muchas veces incluso comparte la dirección con el marketing, el desarrollo de negocios, yo por lo menos no siempre lo veo tan cercano al socio director, lo veo más cercano al soporte, pero me gusta que haya pasado en Cuatecasa y probablemente en otras firmas grandes, que se esté dando esa importancia que ya se da en otras empresas de otros sectores, porque también es un sinónimo del avance, ¿no?, que tiene que tener esta profesión como cualquier otra profesión empresarial. Y luego, totalmente de acuerdo, María, con lo que comentabas de la transparencia, ¿no? O sea, yo creo que es cada vez más importante, ¿no? Estamos hartos de ver que nos cuenten cosas que luego no son verdad. Esta mañana me hacía mucha gracia que nuestro compañero Guillermo moderaba una mesa y decía, aquí estamos los inquietos también para decir las cosas que no son verdades, ¿no? Porque es verdad que hay mucho del presumir. Yo cuando trabajaba, como sabéis, muchos de los que me conocéis, trabajaba muchos años en Expansión y siempre recibíamos información de los despachos y todos eran líder, todos eran el mejor, y yo me dedicaba gran parte de cuando recibía las notas de prensa, las comunicaba, a quitar esas partes donde ponían soy el mejor, el más guapo, el que tiene más oficinas en Latinoamérica, el otro. Tenía que estar todo el rato revisando porque siempre había algo que no era verdad. Siempre era algo. Entonces, aquí sí que es verdad que hay que ser muy transparente. Y María, me gustaría preguntarte, exactamente como experta en la materia de reputación, ¿qué cambios ha traído y dejará el COVID en concreto en la gestión de la reputación, ¿vale? Desde tu punto de vista. Bueno, yo creo que la gestión de la reputación está en mantillas, si no en el vientre materno todavía. No se gestiona la reputación, se gestiona el prestigio profesional y técnico, si quieres, por un lado, que es lo que se confunde muchas veces con reputación, que es el prestigio técnico de los conocimientos de nuestros abogados, ¿no? Y no se gestiona la reputación porque no se está entendiendo muy bien que el concepto de reputación es un concepto muy complejo, que depende de las expectativas de tus stakeholders. Y como tus stakeholders son muchísimos, no solo los clientes, sino los empleados, los prescriptores, las familias de los empleados, los medios, las redes sociales, los reguladores, tus colegas y podríamos seguir. Entonces, gestionar las expectativas de todo eso es complicado. Y luego además no solo proviene de una dimensión, porque la reputación proviene pues, de cómo seamos de buenos comercialmente, o sea, en los servicios que nosotros prestamos, cómo seamos de buenos gestionando nuestro talento, cómo seamos de innovadores, la ética de las personas que trabajan en el despacho, la cultura del despacho, la responsabilidad social del despacho, en fin, hay muchísimos factores, no quiero ser exhaustiva, pero yo creo que todo eso no se está gestionando en la mayor parte de los despachos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué creo yo que ha cambiado ahora con esto del COVID? Pues ya veníamos oyendo desde hace mucho tiempo que esto de trabajar solo por el valor para el accionista, ¿no? La reputación, pues era tener un buen concepto de que tenemos buena gente que sabe hacer muy bien su trabajo y luego pues nos ocupábamos del valor para el accionista. Bueno, esto ya se ha puesto en cuestión en las grandes compañías de bolsa y en todas partes. Entonces, ¿cuál es el reto ahora? El reto es decir, tengo un montón de stakeholders, cada uno tiene unas expectativas que además son cambiantes, que además vivimos en un mundo incierto y que cambia rapidísimo, con lo cual las expectativas de nuestra gente están cambiando todo el santo día. Y resulta que yo, como compañía, tengo que aportar valor compartido, es decir, no solo valor para mis accionistas, o en este caso, pues para los socios, sino valor para mis empleados, valor para mis clientes, valor para las familias de mis empleados, tengo que aportarle algo a mis prescriptores para que hablen bien de mí. O sea, es conjugar intereses que muchas veces además están en conflicto, ¿no? Entonces, gestionar la reputación creo que quizás se empieza a hacer ahora.
Pero también el que estemos en un momento de crisis, que también probablemente hemos hablado de ello, pero muchas a lo mejor firmas reducen un poco incluso algunos presupuestos, que yo creo que es algo erróneo, ya que soy también, además de moderador ponente, pues tengo que insistir en que creo que sería un error, ¿no? Porque lo comentábamos esta mañana siempre, el ver la comunicación, como la tecnología, como ver el talento como un gasto y no como una inversión, ¿vale? Esto, mirar a corto plazo, es un gran error mayúsculo, pero no vas a ver el resultado ahora, lo verás más adelante. Y ¿puede pasar de que cueste despegar ahora más? ¿O crees, como está diciendo que María, que realmente es cuando más realmente hay que apostar ahora por tener una reputación sólida, por tener realmente un plan de riesgos, porque sabemos ahora que realmente puede haber una pandemia, puede haber algo realmente duro que nos haga realmente tener que depender de un plan bien estructurado? María, para ti. Eso es, perdona, me creía que era para Jordi. Bueno, yo creo que las firmas tienen que, como todas las compañías, tienen que invertir en lo que sea estratégico. Entonces, lógicamente, competir por el dinero es difícil en todas las compañías, ¿no? Pero lo que sí que está claro es que la reputación lo que produce es confianza. Y la confianza es lo que necesitan tus clientes para contratarte, tus empleados para seguir trabajando en la compañía, el talento que quieres atraer para conseguir atraerlo. Entonces, la reputación lo que te consigue es ese punto diferencial que a igualdad de otras condiciones hace que los stakeholders te prefieran a ti. Que te prescriba a ti un colega o que no te prescriba, ¿vale? Probablemente resulta que conoce mucha gente buenísima técnicamente, con muchísima experiencia, buenísimos, y al final, ¿qué puede hacerle decantarse hacia prescribir o recomendar a una persona u otra, un despacho u otro? Otras cosas que tienen que ver con una reputación que es un concepto complejo, ¿no? Y que es un concepto que es un poco intangible, ¿no? Y que por eso es difícil de gestionar y por eso yo creo que hay que invertir en tener esta mirada amplia de que, bueno, pues los tiempos en los que estamos, la gente mira muchas cosas, mira el precio, mira cuán bueno eres técnicamente, pero mira muchas otras cosas. Totalmente de acuerdo del valor del intangible, de la reputación, cada vez más importante. Y yo creo que va a ser fundamental para poder diferenciarnos con tantas ofertas similares, como decías tú, pues que das ese plus donde tienes que hacer menos desarrollo de negocio porque tu marca se ve exponencialmente reflejada en una reputación que al final es lo que piensan tus stakeholders y cómo te ven para esos comportamientos que quieres que tengan hacia ti, en este caso contratarte o trabajar contigo. Paula, me gustaría incidir en la marca personal porque, como decíamos, estamos en un sector, el de los servicios profesionales, que es una suma al final de talentos, ¿no? Es una suma de personas que tienen que tener credibilidad, que tienen que tener confianza no solo en sus clientes, sino en todos sus equipos. Y ningún bufete, estoy convencido de que brillará, ningún bufete brillará si al final no lo hacen sus abogados, ¿no? Y tras una crisis como esta, creo que puede ser más importante que nunca el que se refuerce la marca personal. Y me gustaría preguntarte un poco cómo lo hacemos, porque a veces, como ya lo hemos hablado muchas veces, cómo alineamos la marca personal con la marca corporativa y porque muchos abogados quieren desarrollar esa marca personal, pero tampoco quieren a veces sobresalir demasiado de su firma o que parezca que están haciendo algo más que no deberían, ¿no? Y que puede sobresalir. Por un lado quieren sobresalir, pero por el otro lado también se ven un poco si la firma no la apoya del todo. Entonces, me gustaría un poco tu experiencia y un poco que nos cuentes un poco cómo alinear esto, ¿no? A ver, pues hay que partir de una base común de la marca corporativa y la marca personal en cuanto a valores y objetivos. Si no hay esa base, es difícil poder crecer, poder tener un proyecto alineado. A partir de aquí, partiendo de que lo tenemos, yo creo que es esencial a nivel táctico la comunicación que también habéis estado explicando, la comunicación interna, el hecho de que los profesionales que pertenecen a una firma conozcan bien la estrategia, conozcan los valores,
los objetivos que se pueda tener, y luego 2, que les permita generar ese sentimiento de pertenencia, esa cohesión o esa sensación de que todos somos uno. Si no, es muy difícil que se reme en una misma dirección y de forma alineada. Emilio Martínez también esta mañana explicaba que gracias a la comunicación que habéis hecho muy intensamente, Jordi, en vuestro bufete, pues quizás sí que habéis notado incluso mucho más ese sentimiento, esa cohesión de que estamos juntos en esto, que juntos salimos y que juntos es la manera de conseguirlo. O sea, yo creo que hay que tener especial cuidado en tu equipo. Y en ese cuidado yo sí que quiero hacer también mención, hay una cita de Richard Branson que dice: entrena a tu gente lo suficientemente bien para que puedan marcharse, pero trátalos también que no quieran hacerlo, o sea, que se quieran quedar. Y yo creo que esto es esencial precisamente para poder luchar por un bien común y sobre todo para conseguir la retroalimentación del qué importante es para una marca personal tener una buena marca corporativa detrás, y a la inversa, como has introducido, Carlos, decir, oye, es que la marca corporativa es la suma de las marcas personales que me integran. Pero para eso yo creo que tiene que haber mucha transparencia, como también ha recalcado María en varios momentos, y esa autenticidad o ese sentimiento de unión, y vamos por el mismo camino. Y luego adelantabas el miedo, ¿verdad? Que hay a veces de Sí. entender que si brillas lo estás haciendo mal. O parece que te quieres ir, ¿no? De la firma. Sí, que parece que te quieres ir. Yo creo que ya tenemos que romper esas ciertas puñetas que tiene el sector, y lo que hay que hacer es sentirte orgulloso de que tengas trabajadores que brillen, que te los quiera quitar la competencia. Pero es que no es que te lo quiera quitar la competencia, es que tu cliente te va a querer contratar porque tienes al mejor en filas. Y además, el concepto de marca personal no es anticorporativo, sino todo lo contrario, porque tú luces y gracias a que tú luzcas das un mejor servicio al cliente, ese cliente está más contento y por tanto redunda en beneficio del despacho y de la sociedad. O sea, al final yo creo que gestionar la marca nos permite brillar a todos. Esto me gustaría, Jordi, conocer tu opinión aquí de lo que dice Paula, porque me gustaría saber si realmente os encontráis, pues claro, en despachos pequeños puede ser que el socio director o varios socios pues quieran potenciar su marca personal y no tengan tanto problema, pero una firma tan grande de 2.000 abogados sois o... 1.000 abogados, casi 1.700 en total, en toda la Exactamente. Pues o sea, entiendo que tenéis muy claro que tenéis que destacar pues al líder, al consejero delegado, al presidente y a una serie de socios, pero un abogado, un asociado que quiere destacar a tope, ¿lo ves realmente como un activo o lo ves como un verso suelto que me está aquí complicando la asistencia? No. Yo creo que hay dos capas. Una capa es la corporativa, que es la que se trata a nivel corporativo. En los perfiles de redes sociales se ve claramente, en la que promocionamos la información corporativa y el consejero delegado, el presidente o quien esté arriba. Y yo creo que hay una segunda capa, que es de la que Paula habla, que es la que se retroalimenta con la propia firma, es decir, no es exclusiva o no es excluyente No es una excluyente. de otra, exacto. A mí me va bien tener asociados senior o asociados junior que sean proactivos y que generen contenido, porque es decir, no yo, la firma se alimenta de ese contenido y ese es valor para la firma. Entonces, a mí promocionar a abogados jóvenes o no tan jóvenes que están generando contenido o que son activos en redes sociales redunda en el beneficio de la marca. Yo nunca, nosotros ni prohibimos ni ponemos cortapisas, al contrario, generamos que sigan generando, premiamos a los que son activos y ojalá tuviéramos muchos más participando y siendo activos en la comunicación. O sea, yo creo que al final ellos se alimentan del peso de la marca, ¿vale? Es decir, cuando nosotros publicamos contenido en nombre de Quatre Casas sobre pues, artículos de opinión sobre algún abogado, lo hacemos de forma corporativa y ellos en sus redes se alimentan de ese contenido que generamos nosotros, también para su marca personal, es decir, si es de su área, si es de su abogado del despacho de al lado, todo eso les va muy bien a ellos para su marca personal y nosotros nos apoyamos en su marca personal para crecer como corporación, como empresa. O sea, que está muy bien lo que dice Paula porque al final no es excluyente y al contrario, se realimenta uno del otro. O sea, que nosotros fomentamos. Me gustaría tener muchísimos más activos. Y Paula, vamos a incidir un poco en esto para la audiencia que no conozca tanto. ¿Cuáles son los atributos que crees que son esenciales respecto a la marca personal de éxito? Y sobre todo si crees que alguno de ellos ha cambiado
con el coronavirus? Así ves claramente que algún atributo ha cambiado. Sí, sí, sin duda. A ver, yo creo, primero hay que tener una combinación de pasión, de talento y de oportunidad del mercado, que tu propuesta de valor tenga cabida en el mercado, sea demandada, te compren por ello, ¿no? O sea, realmente aportes. Luego yo creo que una de las cosas que ha cambiado mucho o que se ha potenciado es la necesidad de tener creatividad, que seas una persona con ingenio, que seas una persona con salidas, que seas una persona flexible, con capacidad de adaptación. Eso se ha potenciado mucho ahora con el coronavirus. Igualmente ha pasado con los valores. Los valores siempre han sido la base y siempre han transmitido cierta confiabilidad de las marcas personales, pero en estos momentos de desconfianza e incertidumbre, de sensación de no saber qué va a pasar, cuando una persona realmente es fuerte, una persona te transmite esa fortaleza o esa base tan sólida de que sale del corazón, que sale de las emociones, yo creo que gana muchísimo, muchísimo peso. De hecho, fijaos cómo despachos también cada vez más se están apostando por los ODS, por las memorias de responsabilidad social, pues porque han dejado de ser marketing cosmético y han pasado a formar parte de la estrategia porque la sociedad lo demanda. Yo creo que esto es imprescindible. Y luego también yo creo que es imprescindible la autenticidad, lo que os decía, la conectividad, o sea, tener visibilidad, que sepan que estás ahí, que sepan qué es lo que haces, qué es lo que aportas, hacerlo desde un equilibrio personal y profesional. O sea, el work alcoholic no es una marca personal potente, es imposible, no es sostenible, es cortoplacista y además no es inspirador. Tampoco, evidentemente, el que solo vive en el limbo, pero la combinación del equilibrio de las dos facetas sí que transmite también esa seguridad y esa sostenibilidad. Y luego, por último, lo que creo que es imprescindible y que ha cambiado mucho también ahora por el coronavirus, es que seas una persona, una marca con capacidad de automotivación. O sea, es cierto que es fácil echarle la culpa a las empresas de por qué los empleados no son felices. Los jefes son malos, los sueldos son bajos, los horarios son difíciles, pero es que yo creo que los clientes son aburridos, pero sin embargo yo creo que no es ni la verdad del todo ni justo del todo. Y que el profesional que sea capaz de liderarse, de automotivarse, de contagiar esa energía yo creo que es lo revolucionario hoy y lo que se necesita, gente que se echa a la espalda con circunstancias difíciles, ser capaz de brillar y tirar para adelante y destacar. O sea, yo creo que eso ha cambiado mucho y se ha potenciado. Tenemos algunas preguntas que voy dejándolas para el final, pero voy a incorporar alguna. Tenemos a un ilustre invitado, Pedro del Rosal, periodista de 5 Días y El País a través de Walter Schluber, que nos hace varias preguntas. Hay una que dice para Jordi: ¿has sentido que a los abogados les ha entrado un especial espíritu creativo para escribir artículos o participar en medios? Ya creo que hemos hablado un poco de esto, pero dice, ¿en qué medida se ha notado quien ya tenía experiencia previa y que ha afinado el contenido, ¿no? Y quien probablemente pues no? Sí, o sea, totalmente de acuerdo con lo que dice Pedro. Primero, sí, hemos notado una especial creatividad, especialmente al principio. Hubo como, de repente, ¿no? O sea, una primavera de las letras en el que todo el mundo se puso a escribir. Gente que no había escrito, que no tenía lo que dice Pedro, ¿no? Que no tenía especial predilección por escribir en medios ni publicar en medios. Y eso es verdad que los que ya sabían, los que tenían ese hábito, que suelen ser en un colectivo, en una organización, suelen ser los mismos. Los que escriben artículos de opinión siempre son más o menos los mismos. Alguien se lanza, pero vienen sobre todo muy educados desde jóvenes. Hay gente que desde primer, segundo año empieza a escribir en el blog que tenemos, empieza a hacer sus pinitos con artículos de opinión. Todos los que ya lo tenían hecho, es cierto que entendían más cuando les decíamos, mira, están saturados, esta semana no va a poder ser, o no te puedo prometer cuándo se va a publicar este artículo. Lo entendían que no los que nunca se habían lanzado al ruedo, ¿no? Entonces, sí a las dos. Y habéis hecho, preguntaba también si se habían hecho algún tipo de capacitación especial, ¿no? Pues no sé si para escribir más ahora o para, o sea, si realmente se estaba potenciando también esa labor. Por lo menos el caso que yo puedo decir, no se ha hecho especialmente en este momento. Yo creo, por lo que dices por tu cara también, o sea, yo creo que sí que es una labor de todas las agencias de comunicación y de los departamentos, ¿verdad? El que los abogados cada vez escriban más y mejor. Como siempre me encanta oír a mi compañera Lidia Sommer y amiga, siempre dice que hay que traducir el abogadés
¿no? Realmente a la comunicación para que se entienda, ¿no? Y esto es algo que siempre los departamentos de comunicación, tanto internos como externos, pues estamos ahí todo el día. Y una última pregunta que nos hace Pedro El Rosal, que dice, para todos, ¿cómo pensáis que se ha gestionado la comunicación de las malas noticias? Pues temas sanitarios, ajustes, despidos en algún caso. ¿Cómo se ha llevado? Vale, yo, por no decaerme siempre el último con la respuesta, tengo que decir que yo creo que depende, ¿no? Es una respuesta que a veces vale para todo, pero en este caso es que es verdad, depende, porque tenemos una abogacía tan heterogénea, tanta cantidad de despachos, que realmente, como decía al principio, hay quien se asusta y piensa que algún ajuste, un despido o algo es la hecatombe en el sector, ¿no? Y que esto va a traer un impacto tan negativo que no me voy a poder recuperar, que hay quien, como decía María, pues es transparente, cuenta las cosas, las explica mejor primero internamente, como a nosotros nos ha dado el caso, con algunos clientes se explica bien internamente, se dan realmente se explica por qué ha pasado, qué es lo que se va a hacer, se explica una hoja de ruta también, porque el empleado es el que tiene derecho a saber sobre todo por qué se toman estas decisiones, por qué va a pasar esto y qué pasará si se resuelve. Y luego también, ¿por qué no? Se está a disposición de los medios, bien activamente o bien pasivamente, si alguien te pregunta, para tomar estas decisiones. No sé, Jordi, Paula, María, si también lo habéis visto así, en el caso de Jordi de forma directa. Nosotros no hemos tenido noticias negativas, Carlos. Ninguna, no hombre. hemos podido comunicar porque no había noticias negativas. Habéis tenido que pedir a los socios algún dinero para que devolviera. No es negativa, pero bueno. Fíjate que esa es positiva. Han sido los socios los que han puesto dinero en el fondo. Está bien dar esa vuelta. Es absolutamente positiva y así se ha reflejado en los medios. O sea, que negativas en cuanto a ello. Yo lo que sí que te diría es que he notado, y va en contra un poco del sector, y ahora seré odiado y los haters me odiarán todavía más. Hay despachos que no han dicho toda la verdad o que han omitido parte de la verdad. Y me reafirmo con el comentario de Guillermo, de nuestro compañero Guillermo de esta mañana, que creo que no ha salido publicado o no se ha visto publicado todo lo que realmente ha pasado en algunos despachos. En algunos despachos se ha sido súper transparente y se ha explicado y se ha explicado y se ha intentado explicar bien. Y en otros despachos ha habido o están procesos de ERTES o que no han salido publicados. Y esto, claro, al final sabéis que el sector es muy endogámico y todos nos conocemos y todos sabemos y corren rumores. Entonces, hay cosas que no se han publicado. Y eso, bueno, es un poco la crítica, ¿no? A la comunicación de algunos. Totalmente de acuerdo. María, tú que eres especialista en crisis reputacionales, ¿cuánto de esto es malo? O sea, ¿cuánto malo es, perdón, la pregunta, que te guardes esa información, que no seas transparente y que luego de repente te pueda explotar? Total, tú lo has dicho. Quería oírte lo decir a ti. Bueno, yo creo que lo mejor es que cuando hay que dar malas noticias las dé uno mismo, porque por lo menos puede estudiar lo que dice, cómo lo dice y controlar el mensaje y controlar el tono. Porque habladurías, comentarios y fíjate en tal sitio ha pasado tal, pues es lo peor que te puede pasar. Entonces, si tú no cuentas, los demás contarán por ti y los demás no te quieren tanto. Entonces, como tú te quieres a ti mismo, ¿no? Pero es que además, aparte de que no te quieren tanto, tienen más credibilidad que tú, porque como estamos acostumbrados a que cuando hacemos discursos institucionales o hablamos institucionalmente, todo es tan bonito, somos tan buenos, lo hacemos todo tan bien, pues entonces eso ya has perdido la credibilidad. Entonces, cuando los demás cuentan cosas malas, que además es más divertido y vienen con el contexto y fíjate lo que pasa aquí, allí, no sé qué, pues estás perdiendo una oportunidad de oro para contar tu verdadera realidad, ¿no? Entonces, yo creo que hay dos cosas. Bueno, la transparencia es fundamental, pero sobre todo, mucho peor que no ser transparente es mentir, ¿no? Entonces, puedes mentir y hoy en día te van a pillar y es lo que se llama los efectos boomerang, ¿no? Que se vuelven en tu contra totalmente y te hacen perder toda la confianza. Y luego, otra cosa que quería decir,
que enhorabuena por el compromiso de los socios de Quatre Casas haciendo ese aporte de capital. Yo cuando le leí dije, chapó, esto es compromiso con la empresa, con los trabajadores, esto es poner de verdad la carne en el asador, ¿no? Así que me parece que para la reputación, excelente. Y totalmente de acuerdo, interno. y yo solamente quiero apuntar que es verdad que hace poco algún compañero me decía, un compañero de otro despacho hablando y decía, nosotros queremos hacer un ERTE, pero no lo vamos a hacer por lo que se pueda decir. O sea, con los comentarios, muchas veces el sector es una pena porque en otros sectores no pasa. Hemos visto cómo ha habido pues, muchos ajustes en otros sectores y es una pena que simplemente por eso no se haga una decisión que a lo mejor incluso puede ser mucho más positiva para la viabilidad de la firma. Quiero dedicar estos últimos minutos a hablar más en concreto del tema digital, del tema de las redes sociales, que además aquí pues, conocemos mucho y además muchos estamos continuamente en las redes. O sea, si algo también se ha demostrado es que cada vez más las personas, los profesionales, consultan las redes sociales y cada vez es más importante estar con una buena presencia en redes, por ejemplo, en LinkedIn y Twitter, probablemente en el sector legal, digamos que LinkedIn sería lo que dicen el más, que no me gusta, el deber, ¿no? Pero también puede amplificar mucho Twitter para muchos casos e incluso probablemente para muchos casos de marca personal sea muy efectivo. Yo también, viendo también un poco la tendencia de medios de comunicación, que tengo experiencia en ello por haber trabajado ahí, veo que cada vez es también más importante para los medios el que alguien te recomiende. Cada vez hay más medios digitales, cada vez es más difícil que alguien teclee el www y una marca, y cada vez es más importante que alguien te recomiende, algún amigo tuyo, algún compañero en el que confías, te recomiende a través de su LinkedIn o lo recibas a través del clipping del despacho, que esa información donde sales sigue siendo muy importante la marca del medio donde se publica, porque si ese medio tiene credibilidad, mucho mejor, pero ya no es tan fácil llegar ahí si no te recomiendan en redes sociales. Entonces, ¿cómo lo veis? Yo os he explicado un poco la parte que yo pienso. O sea, que el otro día lo hablaba con un director de un medio de comunicación digital y me decía, súper importante cada vez más el tema de las redes, casi nadie ya nos consulta a través del 3W, con lo cual, y es importantísimo que todos los abogados tengan un perfil muy bueno de LinkedIn porque pueden tener muchísima más impacto lo que publique un abogado ahí que a lo mejor una noticia que salga en un portal que realmente no se distribuye. ¿Qué opinión tenéis? Y vamos a hablar de esa última parte. Pues, por ejemplo, Paula, venga, empieza. Pues mira, coincidiendo además con lo que has adelantado y esta mañana que también han comentado Hans, María Eugenia, Gai, también Eugenia Navarro, o sea, todos coincidíamos en que las redes sociales ya no son una opción, que la identidad digital la tenemos. Otra cosa es que sea mejor o que sea peor. Y además ya el debate de si hay que estar o no hay que estar es absurdo, es obsoleto y la cuestión es saber qué estrategia utilizar a partir de la cual usar unos canales u otros y un mensaje y contenido u otro. O sea, yo creo que ese es el kit ahora mismo y no ya tanto si las redes son o no son, porque son. Y cada vez más. Lo que ocurre es eso, que yo creo que hay que tener muy claro el foco y muy claro cómo quieres que te conozcan, te reconozcan y de qué manera te van a aportar valor y no te van a hacer daño. Yo desde luego creo que es esencial en cualquier plan de comunicación, pero sin duda, así como potencian o viralizan lo bueno, también te pueden hundir en la auténtica miseria. Entonces hay que gestionarlo muy bien y con mucha conciencia. Jordi. Yo deciros también, yo creo que además con esta crisis o esta pandemia en los últimos 3 meses, yo creo que también se ha visto y otra vez lo que diré resultará un poco polémico, pero yo creo que las redes han ganado peso y esto se ha visto y que los medios de comunicación o los periódicos o la prensa ha perdido algo de peso en estos tiempos. Se ha visto no solo en los contenidos que han publicado, sino también, fijaos que la publicidad ha caído en picado. O sea, ha sido iniciar la pandemia y la publicidad cayó en picado. Es decir, las marcas, las grandes corporaciones han dejado de anunciarse. Y nosotros no somos un sector que se publicite, pero fijaos que tanto la información como la publicidad ha caído. Y esto se ha visto en los medios digitales, evidentemente, se ha visto un crecimiento en redes sociales. Yo creo que también estos cambios han venido para quedarse y veo que en mayor o menor medida afectará al futuro de la comunicación corporativa en general. Es decir,
la red social gana peso, la prensa lo ha perdido o lo está perdiendo. ¿Y María? Bueno, yo creo que es todo tan complicado, hay tantos factores. Por ejemplo, yo creo que el tema de que haya caído la inversión publicitaria en medios es por dos temas. Uno, porque las campañas que tenías hechas estaban hechas para otro momento, para otro contexto, con lo cual las quitas, ¿no? Porque no toca hablar de eso ahora. Luego también porque la incertidumbre hace que digas, no, congelo inversiones, congelo gastos hasta ver qué es lo que va sucediendo, ¿no? Pero ¿tú crees, María, que volverá la inversión publicitaria como la teníamos antes del mes de marzo? No sé si ¿O lo que volverá, se va no vuelve? no sé si volverá como antes o volverá de otra manera, pero ha habido excelentes campañas, por ejemplo la de Bankinter, que ha sido excelente porque era una campaña diseñada para el momento, no ha sido la única. Pero fíjate, María, que ha sido súper social, o sea, es decir, ha sido una campaña que ha tenido una pegada increíble, por ejemplo, en redes sociales, en LinkedIn, por ejemplo, y que no has visto seguramente en medios, es decir, que ha tenido más protagonismo en redes sociales. Yo la he visto por todas partes. Es verdad que la caída publicitaria lleva años y es verdad que los medios ahora no hemos hablado y tampoco tenemos tiempo y tenemos que acabar ya, pero que es verdad que están cerrando cada vez más sus suscripciones de pago y se dan cuenta que no pueden subsistir solamente. Pero es verdad que yo percibía lo que decía antes, que es verdad que aunque aumenta el consumo de redes sociales, la mayoría de comentarios, de posts y de tweets en redes sociales casi siempre llevan hacia un medio. O sea, hablamos mucho de las redes, pero en el fondo siempre hay un link. Porque o a lo mejor van muchas veces a tu blog al final, pero también es un medio interno. Pero es raro el comentario solo que no tiene nada, que está vacío. Al final sí que es importante el medio que está detrás, ¿no? Y al final siempre vamos a algún sitio. No tenemos más tiempo. Nos pregunta Carlos Fernández de Walter Stuber si nos parece que se ha hecho un poco un uso abusivo del pro bono como práctica marketingiana. No lo voy a trasladar, sino que te lo digo yo mismo, Carlos, para no alargarnos. Creo que en algunos casos sí. Es un tema delicado porque por un lado creo que podría haber sido una buena iniciativa, era una buena iniciativa de algunos despachos realmente social, pero en cuanto eso se transforma ya en marketing y quieres que lo sepan todo el mundo a toda costa, ya no es tan bueno. Y luego, por no decir que tenemos ahí los colegios de abogados también que pueden poner límites a que si eso choca con la justicia gratuita. Pero sí que es verdad que hay que tener mucho cuidado cuando son en pandemias o en crisis realmente donde están afectadas vidas humanas y similar, pues hay que tener cuidado con cualquier decisión que no se pueda pensar que te estás aprovechando, ¿no? Cuando hay accidentes aéreos, cuando hay muchísimas cosas que hay que tener cuidado con lo que se dice, lo que se hace, porque puede ser el efecto boomerang que decía María o puede ser mucho peor. Lo dejamos aquí, nos hemos pasado unos poquitos minutos, pido disculpas a la siguiente moderadora, Eva Bruck. Ha sido un placer, Paula Fernández Ochoa, Jordi Fernández, María Ruiz Pacheco, estar con todos vosotros en esta mesa. También agradezco en el back office ha estado mi compañera Lidia Zomer y espero que sigáis aquí las próximas 2 mesas que nos quedan, a las 6, 1 y a las 7, y nos volvemos a ver al final del evento. Muchas gracias.